Bienvenidos a nuestra clase de química. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las ecuaciones químicas y sus reacciones. Vamos a hablar en esta vez sobre el balanceo de ecuaciones. Tenemos que recordar que una ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha, que indica el sentido de la transformación. En este caso, como observamos aquí, a las sustancias que inician las denominamos reactivos. Podemos tener como referencia una sustancia, un reactivo A más un reactivo B, y lo colocamos al lado izquierdo de la flecha. Las sustancias finales las conocemos como productos. En este caso, tomemos como referencia que entre A y B nos da como resultado C más D. Al estado físico de las sustancias que intervienen en una reacción, la podemos indicar mediante símbolos, los cuales lo colocamos detrás del elemento, de la fórmula en este caso, ¿no? Por ejemplo, si es sólido, lo representamos con una letra S minúscula. Si es líquido, con una L minúscula. Si es gas, con la G minúscula. Si es acuoso, con la letra AC. Y lo representamos así como indican, con la letra S en paréntesis, L en paréntesis, G entre paréntesis y AC entre el paréntesis. Ahora, las leyes de la transferencia de la materia son dos, lo que es la ley de la conservación de la masa y también la ley de las proporciones definidas. En el caso de la primera ley, donde dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La masa total de los reactivos es igual a la masa de los productos, es decir, que la misma cantidad de reactivos es la misma cantidad de productos y viceversa. Como tenemos aquí, A más B es igual a C más D. Podemos tomar un ejemplo, por 100 gramos más 50 gramos. Los 100 gramos va a representar a la letra A y los 50 gramos va a representar a literal B. Igual, los 70 gramos representa literal C y más D. Entonces, sumando los dos me da 150. 70 más el D, ¿cierto? Donde D es igual a 80 gramos. ¿Sí? Es lo que me indica los reactivos es igual a los productos. Ahora, la ley de las proporciones definidas. Cuando combinamos dos o más elementos, estamos formando un compuesto. Por ejemplo, siempre vamos a obtener agua independientemente del procedimiento por cada gramo de hidrógeno. Han reaccionado exactamente 8 gramos de oxígeno. Entonces, vemos aquí el ejemplo. 2 gramos de hidrógeno más 16 gramos de oxígeno, como observamos aquí. ¿Sí? Tenemos 10 gramos de hidrógeno más 80 gramos de oxígeno. Tenemos 10 y 80 gramos, que me va a dar 1 por cada 8 gramos de oxígeno. ¿Sí? Ahora, las ecuaciones químicas describen abreviadamente las reacciones con base en las leyes de la transformación de la materia. Para que esta descripción sea totalmente correcta, hay que introducir coeficientes que también son llamados coeficientes estequiométricos. Es decir, estos coeficientes me van a indicar qué cantidad o con qué cantidad interviene cada molécula, cada reactivo para formar el producto, como vemos aquí. Estos vendrían a ser los coeficientes. Este 2 que está aquí al lado de la N, igualmente este 2 que está al lado del hidrógeno, y este 3 que está al lado prácticamente del otro hidrógeno. Recuerden ustedes cómo veíamos, cómo representamos. En este caso aquí vemos la letra G, quiere decir que este nitrógeno es un gas, al igual que el hidrógeno, al igual que el NH3, ¿no? Entonces, esta es una ecuación no balanceada. Para nosotros cumplir con la ley de la conservación de la masa,
debe estar equilibrado. Es decir, que tiene que estar la misma cantidad de nitrógeno e hidrógeno, tanto antes de la flecha como después de la flecha. Como observamos aquí. Aquí, por ejemplo, tengo 2 nitrógenos, ¿sí? Y acá tengo 2 nitrógenos. En el caso de acá, tengo 3 por 2 son 6 hidrógenos. Y este 2 que va a multiplicar al 3 del hidrógeno que me van a dar 6. En este caso mi ecuación está, como aquí mismo lo menciona, está balanceada. ¿Sí? Quiere decir que tanto en los productos como en el reactivo está la misma cantidad. ¿Sí? Ahora, lo podemos nosotros también nombrar de diferente forma. ¿Sí? Como por ejemplo, una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno me dan como resultado 2 moléculas de amoníaco. O también puedo decir 2 es igual a 14 gramos, que es el peso del nitrógeno, más 6, que multiplica a 1 gramo del hidrógeno, es decir, 3 por 2 son 6, y el peso del hidrógeno viene a ser 1. Es igual a 2, este 2 que tengo yo aquí, lo ubico aquí, es igual a 17 gramos. Es el peso total tanto del nitrógeno como del hidrógeno multiplicado por el 3. ¿Sí? Es como calcular la masa molecular de aquí. También lo puedo nombrar de esta forma. 1 mol de NO2 más 3 moles, como vemos aquí, de H2 es igual a 2 moles de NH3. Existen muchas maneras de llamarlo, de nombrar o de darle un nombre a esta ecuación. Por ejemplo, 34 gramos de reactivo es igual a 34 gramos de producto, ¿sí? Cuando vemos estos dos, quiere decir que está una ecuación balanceada. Y los 34 obviamente me van a resultar de la suma de aquí, ¿sí? 2 por 14 más 6 por 1. Sumando los dos resultados, tienen que darme un valor de 34. Más 2 por 17, igualmente me van a dar 34. Quiere decir que mi ecuación está totalmente balanceada, así como observamos aquí, ¿sí? Como les acabo de explicar, 28 gramos más 6 gramos es igual a 34 gramos. Para tener más claro, vamos a hacer un ejemplo. Interpreta en una tabla las moléculas, moles y gramos. En este caso ya tengo mi ecuación balanceada, como observan aquí, del CO más el O2 es igual a 2CO2. ¿Sí? Es mi ecuación ya balanceada. Recuerden ustedes estos signos, estas letras que están aquí, quiere decir que son compuestos de gas, gaseosos. Entonces aquí tengo 2 moléculas de CO, por este 2 que le acompaña vendría a ser 2 moléculas de CO más una molécula de O2. ¿Sí? Aquí se sobreentiende que va 1. Es igual a 2 moléculas de CO2. Estas 2 de CO2. También lo puedo nombrar de esta forma. 2 moles de CO más 1 mol de O2 es igual a 2 moles de CO2. ¿Sí? Simplemente reemplazo. Aquí ya determino mediante el peso. 2 que multiplica a los 28 gramos, es decir, lo que pesa tanto el carbono como el oxígeno, más 2, que es el peso, perdón, más 2, obviamente, que es el 2 que le acompaña aquí, más por, 16 gramos, que es el peso del oxígeno, que me va a dar un resultado, ¿cierto? De 2 más, por 44, que es el peso total, ¿sí? Entonces hago la operación. 2 por 28 me dan 56, más 2 por 16 me dan 32. En la siguiente, en el producto, sería 2 por 44 me dan 88, ¿sí? Entonces, 56 más 32
88. Obviamente 88 es igual a 88. Es decir, que el reactivo es igual al producto, ¿sí? Ahora, recordamos de dónde sale este 28. Como les decía, el peso del carbono es 12, el peso del oxígeno es 16. En este caso tengo que multiplicarlo por las veces que se repite. Y si observamos en la fórmula, el carbono y el oxígeno prácticamente no tienen un número que le acompaña, quiere decir que se repite o que multiplica a 1. En este caso, yo le he dejado así porque 12 que multiplica 1 me da 12. 16 que multiplica 1 me da igual 16, ¿sí? Entonces, sumo aquí y me va a dar un resultado de 28. 6 más 2, 8, 1 más 1, 2, que son los 28 gramos que prácticamente los hemos ubicado aquí, ¿sí? Los 16, recuerden que es el peso atómico de este elemento, que ya lo tenemos aquí también, que es 16. Ahora, el CO2, los 44, ¿de dónde lo obtengo? Es lo mismo, ¿no es cierto? Tengo los mismos. Carbono, 12 y oxígeno, 16. ¿Sí? En este caso multiplico por las veces que se repite. 12 por 1, porque aquí solamente tengo un carbono, ¿sí? Es igual a 12. 16, el peso del oxígeno, que va a multiplicar las veces que se repita, que en este caso va a ser 2. Entonces, 16 por 2 me dan un total de 32. Ahora lo que hago es sumar. 2 más 2 son 4 y 1 más 3, 4. Me da un total de 44 gramos, que es el peso que yo le estoy ubicando y que debemos ubicarle aquí. Del resto, simplemente lo que hacemos son las operaciones y debe darme la misma cantidad en el reactivo como en el producto. Eso sería nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un buen resto del día. Gracias.